Bienvenidos a Animalmente, el podcast que desentraña la conexión única entre mente y el instinto animal en el fascinante mundo de los negocios. CEOs y líderes empresariales nos cuentan sus historias, obstáculos, triunfos y las técnicas que emplearon para sobrepasarlos y conseguir el éxito en sus negocios y vida profesional. Robert, qué gusto tenerte acá. Gracias por recibirme en tu casa. Y acá es un placer tenerte en Animalmente Podcast. No, muchas gracias a ti. Bienvenido. Estás en tu casa. Gracias, Robert. Gracias. Bueno, acá estamos en un nuevo capítulo más de Animalmente con Roberto Banchik, gerente general y CEO de Penguin Random House. Como ustedes ya saben, una de las editoriales más importantes del mundo. Y estamos con un gran experto acá. Acá un poquito preguntarte, Robert. Primero, queríamos saber un poquito cómo llegaste a ser este CEO que sos hoy en día y que nos puedas comentar un poquito, ¿no? Sabemos tu carrera incluso académica, ¿no? De que estudiaste en la Universidad de California, en Oxford, incluso en Columbia. Y todo este paso profesional, ¿no? Donde tenés de todo, desde consultoría, McKinsey, gobierno, fuiste gerente general de la competencia, ¿no? De Planeta, y hoy en día aquí con este cargo de gerente general en Penguin. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llegaste a ser este CEO que sos hoy en día? Sí, a ver, ahora que te escucho, ¿no? El tránsito que he recorrido para llegar aquí, la verdad me sorprende de pronto, ¿no? Porque yo nunca imaginé ser un CEO de una empresa. Mi corazón realmente estaba más en el servicio público, ¿no? Yo quería ser funcionario Ajá. público, trabajé por eso muchos años en el gobierno. Cuéntanos Eh, esa experiencia en el gobierno, ¿cómo fue? Sí, bueno, yo estudié economía, estudié relaciones internacionales, estudié ciencia política, eh, y entré a trabajar al gobierno muy joven. Era el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, que era un gobierno muy reformista en ese entonces, ¿no? Hoy muy maltratado, me parece. A mí me parece injustamente maltratado, aunque se cometieron muchos errores, pero es un gobierno que transformó este país, ¿no? En su momento. Y era un gobierno de gente muy joven. Entonces yo estuve en una asesoría del presidente, se llamaba la asesoría técnica del presidente. Ah, directamente con el presidente. No con él, pero con asesores de él. Wow. Aunque a él lo vi algunas veces, pero en realidad era con sus asesores. Y fue un trabajo fascinante, ¿no? Y ver cómo este país empezaba a transformarse, a modernizarse, la apertura, el Tratado de Libre Comercio en ese entonces, en fin, un montón de cosas que me encantaban. Yo siempre pensé que iba a ser funcionario público toda mi vida, porque siempre ha habido una vocación hacia el país, ¿no? Claro. Que Que te motivaba. que me motivaba muchísimo. Eh, Impresionante. Cuando pasé por McKinsey, por ejemplo, eh, sin ninguna formación de ingeniero, ni esto que generalmente tiene la gente de McKinsey, que es gente cuantitativamente brillante, además de con unas habilidades increíbles. Yo entré más bien a trabajar para empresas públicas en los proyectos que tenía McKinsey en ese entonces. Entonces trabajaba en el sector energético o en desarrollo urbano, Wow. que seguía siendo un poco función pública, pero ya no desde el gobierno, sino desde la iniciativa Privada. privada, ¿no? Impresionante. Y ahí en McKinsey fue cuando luego te diste cuenta de decir, también tengo esa parte privada que me motiva de hacer, de concretar, Porque, a ver, o sea, no es menor, ¿no? Has estado... ¿Cómo fue tu relación de McKinsey con las editoriales? Casi ninguna Ok. en ese momento, ¿no? Lo que sí es que yo antes, pues había tenido mucho vínculo con los libros, con algunos autores. Trabajé algún tiempo, hace muchísimos años, transcribiendo, por ejemplo, entrevistas que hacía Elena Poniatowska. Ah, mira. Yo era muy amigo de sus hijos y a ella la conocía muy bien. Entonces tenía esto de las editoriales, los libros, los autores, mucho antes de haber trabajado en Presidencia y después ya durante esos años. Eh, pero en McKinsey llega un momento en el que o sigues, ¿no? La carrera de consultor, que es compleja y es Largas horas de trabajo, largas ¿verdad? horas, es agotador, en fin. Yo empezaba a tener una familia, me acaba de casar,
acaba de nacer mi hija, tengo 2 hijos, acaba de nacer la mayor, Marina, y llegó un momento en el que dije, yo ya no puedo más con este ritmo, ¿no? de trabajo. Eh, y de pronto, por estas casualidades rarísimas, pensando qué quería yo hacer, platicando además con un buen amigo que era socio de McKinsey, le dije, me quiero salir ya, pero no sé bien qué hacer. Me dijo, bueno, ¿qué te gusta? Le dije, los libros. La verdad es que lo que me gusta son los libros. Y dentro de los libros había un sello, en ese entonces, que le pertenecía a una empresa que se llama Santillana, que era Alfaguara. Y yo decía, a mí me encanta Alfaguara, a mí me gustaría trabajar en Alfaguara. Fue una de estas cosas que le salen a uno quién sabe de dónde. Eh, y me dijo, mira, yo no conozco a nadie en Alfaguara, pero sí sé que están buscando a alguien en Editorial Planeta. Y tal vez te pueda interesar a ti. Yo no sabía absolutamente nada de las editoriales. Yo lo que sabía era lo que eran los libros y que me gustaba mucho, Claro. mucho leer. Eh, y me entrevistaron, estaban buscando un director general para Planeta. Yo era muy joven, tenía 34, 35 años, saliendo de haber trabajado en el gobierno y en la consultoría. Y dio la casualidad que un alto funcionario de Planeta en España era también un ex McKinsey. Entonces, cuando yo presenté mi currículum, dijeron, pues este no sabe nada de la industria editorial, pero viene de la consultoría, entonces, pues seguramente aprenderá, ¿no? No, bueno, sí, McKinsey la Este, verdad es una es escuela una de gran todo escuela. tipo de industria. Es una gran Sí, escuela. sí, sí. Y sí, lo que aprendes es de cualquier industria, tienes que aprender todo y tienes que aprenderlo muy rápido. Y entonces me entrevistaron, me ofrecieron el trabajo Impresionante. de director general de Planeta en México, eh, con un mentor de primerísimo nivel, que era el director de Planeta, que lo convirtieron en ese entonces en presidente, porque ya estaba buscando retirarse pronto. Se llama René Solís. Y René, que es uno de los grandes editores de este país, pues me tomó y fue mi mentor y mi maestro durante varios años Wow. en Planeta. Y así fue como entré a la industria editorial, Qué sabiendo literalmente nada. Eh, impresionante, impresionante. sí, Y aventarse a ese cargo, ¿no? Porque ahí también lo quiero poner un poquito, también siempre hablamos en Animalmente, gente de alto rendimiento, siempre entrevistamos CEOs, gerentes generales, y la verdad es aventarse a esa responsabilidad, ¿no? También, porque independientemente de las capacidades que sin duda las tienes y las tenías en aquel momento, por eso confiaron en ti. O sea, el hecho de animarse, de tomar ese riesgo, ¿cómo? sí, es interesante que digas la responsabilidad. Yo creo que asumir una responsabilidad así solo viene de una acción absolutamente irresponsable. Yo fui absolutamente irresponsable en meterme a algo que no tenía ni idea, pero qué bueno, porque de haber sabido lo que implicaba, entonces sí me hubiera dado probablemente mucho miedo hacerlo y hubiera pensado, no tengo la capacidad, no tengo los conocimientos, no tengo los contactos, eh, pero en ese entonces me pareció que podía aprenderlo, no sabía la complejidad de la industria y me aventé de una manera absolutamente irresponsable. Y fueron irresponsables también ellos en contratarme en ese momento, pero al final todo resultó muy bien. Fueron, ¿No? fue un riesgo, un Fue riesgo controlado. más o menos calculado. La ventaja aquí para mí sí fue tener a René siempre, eh, Como mentor. coachando, enseñándome con una paciencia infinita, ¿no? Porque ahora que lo pienso, pues yo decía una cantidad de barbaridades brutales, ¿no? Yo viniendo a la consultoría, pues para mí todo era pues muy medible, muy calculado, todo se podía analizar, segmentar, Claro. eh, y la industria editorial hay algo de eso, más en la industria de texto que en la de interés general, que es donde estoy ahora y donde está Planeta. Eh, y yo sí traté de llegar a imponer todo tipo de análisis duro y puro de De números y negocios de también, negocio, sí. en fin. Y nadie me entendía nada, ¿no? Y yo no entendía a nadie. Entonces fueron meses muy complejos en los que René me acompañó, me tuvo una paciencia infinita y me enseñó muchísimas cosas. Esa escuela hizo la diferencia, ¿no? Me preguntabas cómo llegué a estar donde estoy. Te diría fue gracias a René Solís.
Qué bueno, qué lindo. Qué lindo es cuando puedes identificar a una persona que te acompaña, que te ha dado esa mano, ¿no? Que uno te ha llevado a lo que sos hoy en día, ¿no? Qué bueno, qué lindo que lo reconozca de esa forma. Y siguiendo un poquito, bueno, luego ya fue el paso de Planeta y después también con Castillo y luego Penguin. Penguin. Sí, esos pasos ya fueron un poco más conscientes y Ok. menos irresponsables probablemente que el primer paso a Planeta. Y cuando pasé de Planeta a Castillo, que es Castillo Macmillan, es parte del grupo Macmillan, que es un grupo educativo muy, muy fuerte, ahí mi intención era un poco regresar a la parte de la política pública o a la función pública, Ah, mira. vía la educación, ¿no? Entonces lo que pensé es, ya aprendí mucho de interés general, hay una parte de la edición de interés general que me encanta y otra parte con la que no me puedo identificar tanto, ¿no? Por ejemplo, licencias infantiles, bueno, pues yo no, la verdad nunca me identifiqué tanto con eso. Y me gustó mucho la posibilidad de explorar, trabajar para la industria de texto en la parte educativa por el impacto que tiene en la formación, no de lectores, en la formación de ciudadanos, ¿no? Y de alumnos y de maestros también. Entonces cuando me ofrecieron pasar de Planeta a Macmillan, me buscaron de Macmillan para irme para allá. La verdad me gustó mucho el proyecto, me pareció interesantísimo. Había un reto también de negocio interesantísimo y es que Macmillan había comprado Castillo y Ujú. parte del proyecto era fusionar las dos empresas o participar en la fusión. No, Claro, y no, vos que yo venía no. también de McKinsey, ese proceso Ese era proceso tentador. era Sí, 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 interesante, sí. ¿no? Y era algo nuevo, que yo no sabía cómo se hacía, ni mucho menos, y entonces me pareció también retador. Entonces dejé Planeta con mucho dolor en ese momento, porque sí me gustaba mucho lo que editábamos y quería mucho a mis compañeros de trabajo, pero entré a Castillo y otra vez sin saber absolutamente nada, cierta irresponsabilidad, porque lo que no sabía es que la industria, o sea, la industria editorial, son muchas industrias editoriales. Pasa un poco como con la industria de la comunicación, ¿no? Claro. Entonces, en la industria de la telecomunicación, pues hay los que hacen satélites y los que trabajan en los medios de comunicación. No tiene nada que ver una cosa con la otra, o poco, ¿no? En la industria editorial pasa algo parecido entre libros de texto y libros de interés general. Es otro mundo, libros de texto. Eh, y es fascinante porque es un mundo mucho más predecible que el de interés general. Después ya me di cuenta que interés general la edición de libros de interés general y los editores en interés general y los directivos tienen mucho de ludópatas. O sea, porque aquí contratamos un libro y no tenemos idea quién lo va a leer, no tenemos idea si se va a vender o no. Nos entusiasmamos enormemente, le echamos toda la carne al asador y es una apuesta, es una albura al final. Puede funcionar o no funcionar. Y ahí, para, te quiero Sí, interrumpir porque me parece súper interesante eso que mencionas de, de, de esto de apostarle a un libro, ¿no? O sea, ¿cómo has mezclado eso? Porque a veces, obviamente, debe haber un análisis técnico, seguramente, ¿no? Y obviamente tienes equipos a cargo para ese análisis, pero también hay un tema de vibra o no. sí, no, por supuesto. Es decir, el trabajo editorial tiene mucho de intuición. Eh, Antes probablemente mucho más que ahora. Antes sí era pues, la intuición del editor, las preferencias literarias o los análisis que podía hacer el editor de leer el periódico e imaginar las tendencias que podía haber y lo que podía ser interesante para la gente. Eh, sí hay un componente totalmente intuitivo de qué puede funcionar y qué no, qué está buscando el público y qué no, o que simplemente da igual si le gusta al público o no, es una obra de arte, ¿no? Es un texto magnífico que hay que publicar y ya encontrará a sus lectores. Con el paso de del tiempo y la tecnología, la industria editorial sí se ha modificado. Es decir, hay algo interesante en la industria editorial y es que el libro sigue siendo prácticamente el mismo que hace 500 años. Y aunque hay libro electrónico y audiolibro, en fin, Claro.
el que se vende, la tecnología es que es bien parecida a hace 500 años, se hace diferente, hay máquinas son diferentes, en fin, pero el libro es el mismo, ¿no? No, es como la cuchara, Claro. no ha cambiado Sí, sí, tanto, sí, sí. o un zapato, ¿no? El libro en ese sentido no ha cambiado tanto. Pero cómo llegar al contenido de ese libro, sí. Entonces sí ha pasado mucho de la intuición del editor a un análisis mucho más eh, sistemático y cuantitativo y cualitativo de las preferencias de los lectores. De la ¿Qué ha audiencia. pasado aquí, no? Claro. Antes los editores no teníamos realmente relación con nuestros lectores. La relación era con los libreros y con los distribuidores. Y los que tenían la relación con el lector eran los libreros. Entonces, el que recomendaba, el que prescribía, siempre era el librero, ¿no? Y nosotros proveíamos de los libros, pero no había un análisis profundo del lector final. Hoy eso se ha roto totalmente por la tecnología, ¿no? Claro. Es decir, constantemente estamos analizando cuáles son las tendencias en las redes sociales, estamos escuchando las redes sociales, cuáles son las comunicaciones que se están dando. Tenemos una capacidad de conseguir información en Big Data y analizarlo, para entonces identificar tendencias que nos permitan entonces buscar o desarrollar los contenidos editoriales que le guste, Que le bueno, gusta que al la gente lector. pueda. Sí, sí, sí. Entonces, hoy ocurren simultáneamente estas dos cosas. Hay una Ok. parte totalmente intuitiva. De pronto alguien dice, pues a mí me parece que hay que empezar a hablar realmente de los viejos, por decir algo, ¿no? Ujú. La población del mundo se está haciendo más vieja y está viviendo más. Bueno, ¿por qué no vemos qué podemos hacer o buscamos? Pero eso puede ser intuición. Este, Impresionante. y cuando analizamos las redes, de pronto nos encontramos, como en su momento de pronto hubo una tendencia tremenda a las mandalas. De pronto las mandalas se volvieron, todo el mundo quería dibujar una mandala para relajarse, ¿no? Bueno, pues eso no fue intuición de nadie, fue algo que empezó a ocurrir Tendencia en ese y momento. fue una tendencia. Sin duda. Esto pasa más en libros de interés general. En texto es diferente, un poco lo que te decía. En texto, pues hay una currícula, hay un programa de estudios, hay un sistema educativo, ¿no? Preescolar, primaria, secundaria, y en Claro. primaria tienes matemáticas, geografía, español. Y entonces es un proceso casi un poco más industrial en el que participan equipos completos. Hay de pronto autores, pero realmente son equipos completos de ilustradores, autores, diseñadores, pedagogos que forman estos Que libros, ¿no? forman eso. En fin. No, muy interesante, muy interesante. También para que todo el mundo lo pueda ver desde casa y uno a veces ve el libro, ¿no? Pero no ve todo el trabajo que hay detrás, ni el análisis que hay, ni todo lo que se genera detrás y cuánta gente involucrada, ¿no? Que no es menor, ¿no? Exacto. Pero qué bueno, ¿no? Y hoy, bueno, hoy ya en Penguin, ¿no? Desarrollando tu carrera. Yo quería preguntarte, y ahí poniéndome un poquito más profundo, cu- ¿te diste cuenta que tu propósito era esta industria? ¿O cuál, si podríamos identificar un propósito de tu vida, ¿podrías nombrar alguno? Eh, a ver, creo que no me di cuenta que mi objetivo en la vida y lo que me iba a hacer tan feliz iba a ser trabajar en la industria editorial, porque ni sabía que existía, ¿no? O sea, Claro, como te decía, conocía los libros. Mi abuelo tenía una biblioteca maravillosa, mi mamá era una gran lectora, y entonces, bueno, yo crecí un poco con libros y leyendo, pero como crece mucha gente, ¿no? claro. Eh, sí te puedo decir hoy, aunque suene muy presuntuoso de mi parte, No, por yo creo favor. que tengo el mejor trabajo del mundo. Es decir, de verdad trabajar en la industria editorial para mí y en la de interés general y en una empresa como Penguin Random House, es que no podría pedir más, ¿no? Increíble. Porque, es decir, es una empresa privada que genera utilidades, pero también paga impuestos, cosa que me parece importantísima, y otra vez sale Tu parte mi parte pública. pública y la importancia de pagar Sí, sí, impuestos, sí. ojalá se usaran bien, que ese es otro tema. Eh, Generamos muchísimos empleos, es decir, en Penguin Random House somos muchos empleados y cada uno pues tiene sus familias, entonces hay miles de personas que dependen del trabajo que genera
la empresa, ¿no? Y entonces ahí esa parte me gusta mucho, la empresa privada. No, qué lindo. Pero además, lo que tiene maravilloso una editorial, y una editorial privada, pero también la pública podría ser, es que no solo produce un bien de consumo, porque al final pues, el libro es un bien de consumo y es un producto industrial, Claro. es un producto que cambia vidas. Si los libros realmente cambian vidas, del que lo lee, sin duda, y de la gente alrededor de quien lo lee. Y no tiene que ser un libro, no sé, el premio Nobel, ¿no? John Fosse, que acaba de ganar y que es maravilloso. Si no lo has leído, te lo recomiendo un montón. Ah, sí. Pero no tiene que ser literatura sofisticada, ficción literaria compleja. Cualquier libro que alguien lee porque tiene un interés particular de resolver un problema en su vida, qué hago con mi pareja, cómo educo mejor a mis hijos, cómo formo una empresa, cómo me vuelvo inversionista, o simplemente alguien que le gusta la poesía, porque la poesía lo Sí, transporta, o te ¿no? inspira, sin Y te duda. inspira, en fin. Entonces, cada producto que hacemos, considerando al libro como un producto, eh, es un producto que le cambia la vida a quien lo compra. Qué hermoso. Y eso, déjame agarrar Sí, adelante, adelante. No, por favor, adelante. que tengo un poco de catarro. Sí, no, por favor. Y entonces eso realmente hace maravilloso a la industria editorial. Entonces por eso yo cada día que me despierto pienso, vaya trabajo que tengo, ¿no? Porque además como en esta es una editorial, bueno, como lo decías, es la editorial más grande de interés general en México, en América Latina, y probablemente es la editorial más grande en español de interés general. Y a nivel mundial es la editorial más grande, con lo que publicamos en inglés y en alemán, en fin. Cada día que me despierto y pienso, trabajo aquí, ¿no? Porque, o sea, qué maravilla. Y mi día, pues, consiste en tener una reunión con un periodista de investigación que acaba de publicar un libro tremendo que desenmascara la corrupción más vil y horrible del gobierno, hasta un autor chileno encantador que escribe unas novelas maravillosas sobre la homosexualidad y su experiencia con ella, o sobre la vida en Chile, o me encuentro con una autora de libros infantiles y juveniles, en fin, ¿no? Entonces, la riqueza del contenido que me rodea todo el día es maravilloso, y el impacto que tiene. Entonces, la industria editorial tiene esa cosa tan única, y es que es una empresa privada, con todo lo bueno de la empresa privada, pero además es una especie de institución social que tiene un impacto profundo en la sociedad en la que trabaja. Increíble, ¿no? Qué lindo esto que mencionas, Robert, porque la verdad es que sin duda lo es, coincido totalmente. Y no solo que trabajes aquí y amas y disfrutas lo que haces, ¿no? También tienes la responsabilidad más alta de esta editorial. Entonces, qué orgullo poder, uno a veces hace, y hablando con otros gerentes generales, la mayoría, todos ven esto, ven un poquito más allá. Yo no solo vendo libros, ¿no? Yo cambio realidades. No, hablaba con Arturo, por ejemplo, de gerente general del Grupo Chedraui, que me decía, yo no soy solamente una tienda de retail. O sea, yo cambio vida a lo demás. O sea, la verdad, y la realidad, qué lindo. Qué lindo cuando se puede mezclar esto de profesional con un propósito de vida que va mucho más allá. Ahora, también hay momentos difíciles, ¿no? Porque uno parece todo color de rosas, pero también hay momentos difíciles y hay que tomar decisiones. Y en los cargos como el de gerente general, no hay que tomar decisiones difíciles, rápidas, acertadas. Y ahí quería preguntarte, ¿cómo le haces? ¿Qué técnicas aplicas en tu día a día personal para esos momentos duros, grises, negros que todos tenemos, ¿no? ¿Cómo le haces? ¿Qué haces de día a día? Sí, qué difícil responderlo, porque sí, hay días horribles, como en todos lados, ¿no? Hay días que parece que todo se está desmoronando, que las cosas no salen
como uno hubiera esperado. Yo soy un hombre muy de rutina, esa es la verdad, siempre he sido así. Eh, va de la mano la disciplina y la rutina, creo yo. Soy bastante disciplinado y tengo una rutina bastante clara. Y algo que en años recientes descubrí y que no me lo pierdo por nada en las mañanas es hacer pilates. Entonces yo me levanto a las 5 de la mañana, le doy de comer a mis gatos, riego un poco las plantas, leo rápido el periódico y a las 6 de la mañana estoy ya en pilates. Y voy de lunes a viernes religiosamente, si estoy en México, ¿no? Y no de viaje, pero si estoy en México no me pierdo de hacer pilates. Y eso me cambia el día. Me puedo levantar de muy mal humor, pasé mala noche, estuve pensando en todos los problemas, las demandas, ¿no? Constantemente nos demandan, a veces por lo que publicamos y hay que defenderse, o un libro no funcionó muy bien, o tenemos un autor que está molesto y con razón por algo que pasó, en fin, ¿no? Entonces uno en las noches tiende a clavarse en eso, ¿no? Entonces puedo haber pasado una mala noche, pero con ir a Pilates a las 6 de la mañana. Ese es tu momento. Ese es mi momento. Para las 7 ya regreso y entonces mucho del vapor que se fue acumulando durante el día anterior o la noche, ahí sale. Y entonces realmente me cambia el estado de ánimo y me cambia el humor. Y después tengo una fortuna enorme de tener un equipo de colaboradores brillante. Esa es la verdad. Es gente que tiene muchos años de experiencia en la industria, muy profesional, con una capacidad de resolución de problemas también muy alta. Entonces, nunca he sentido, tal vez muy al principio cuando llegué y no conocía a la gente, pero nunca he sentido que todo el peso lo traigo yo. Tengo un equipo de trabajo, un comité directivo, en el que realmente puedo descargar un montón de los problemas que se pueden acumular o que pueden haber, y se solucionan o los solucionamos juntos. Ahí sí, no lo había pensado hasta ahora que me lo preguntas. Mira. Y lo estoy diciendo, pero sí creo que buena parte de la solución a estos días tan difíciles, que los hay, tiene que ver con poderlos compartir, poder delegar también y poder llegar a soluciones y resoluciones en conjunto con el equipo de trabajo que tengo, en el que confío además ciegamente. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso lo que mencionas ahí, Robert. Y habiendo dicho esto, ¿no? Y de ya tener un equipo tan importante también que te acompaña en el día a día, ¿tienes un objetivo claro? Y acá, obviamente, por supuesto, en términos generales de compañía siempre no hay objetivos que se establecen y accionistas que también pueden ser exigentes y crecer en utilidades y crecer en lanzamientos y generar mayor impacto social. Lo entiendo, pero en lo que respecta a ti como profesional, como ser humano, ¿tienes un objetivo claro? ¿Sabes a dónde quieres llegar y para qué? Qué difícil, porque lo puedo pensar no sé, en tres dimensiones, ¿no? Una es la profesional, Ajá. donde, como te decía, creo que estoy justo donde tengo que estar, donde quiero estar, y quiero estar aquí por muchos, muchos años más, porque realmente el día a día para mí es maravilloso y sé el impacto de las cosas que hacemos y hay tanto que hacer además, ¿no? Es decir, sí creo que este país que es maravilloso lo afligen una cantidad de problemas brutales y creo que desde una empresa como esta y desde mi trabajo puedo influir muchísimo en eso. Entonces ese sí, claro, es un objetivo que tengo profesional, en fin. El segundo es soy papá y me encanta ser papá. Y entonces ahí me he clavado mucho, ¿no? Y creo que falta un montón. Tengo 2 hijos ya adultos, ya en edad de votar, más les vale votar. Y trato de dedicarle mucho tiempo a su formación, a acompañarlos, estar con ellos. Disfruto enormemente estar con ellos. Entonces sí, un objetivo muy claro para mí es... Que de hecho eso
o sea, tengo la posibilidad de conocerlo, sí puedo decir que eres un padre súper presente, ¿no? Y eso sin duda sí se nota que es un objetivo muy importante para ti, ¿no? Estar muy presente, compartir con tus hijos y vivir experiencias que se retroalimenten, ¿no? Porque, o sea, entre tantas presiones, tanto trabajo profesional, de un lado para el otro, viajando tanto, es difícil también priorizar, ¿no? Y darles tiempo, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces ese Sí. sí es un objetivo muy claro y que espero no perder nunca. Y espero que me aguanten muchos años más, mis hijos, estando tan involucrado en ellos. Y el tercero puede ser ya más en el ámbito personal, ¿no? Yo creo que ahí hay un montón de crecimiento todavía que tener en la parte afectiva, ¿no? Eventualmente, pues yo tendré que retirarme y pensar probablemente en otras iniciativas, en otros emprendimientos, que no tendrán que ser necesariamente desde la empresa privada, puede ser regresar al gobierno, no sé. Ahí todavía me falta trabajarlo, creo que le he ¿Te dedicado gustaría? ¿Te gustaría iniciar regresar, carrera política? Pero política, no de gestión, o sea, siempre gestión, ¿no? Pero digo, carrera política, no sé, pues, candidato político, ¿te sí, gustaría? no, político electoral, No, no, ok, de función pública sí. bien, Eh, sí, a mí la grilla se dice acá, ¿no? Y en fin, todo el rollo y todo lo que hay que tragar para estar en el ámbito electoral y ser un funcionario electo, en fin, no. Lo mío, otra vez como es mucho más de disciplina, rutina, gestión, es de gestión, lo mío es la exacto. gestión y la política pública me encanta. Entonces sí, probablemente sea algo que eventualmente considere, terminando mi paso por la empresa privada, poder regresar a la función pública me parecería increíble. Oh, qué bueno. No en la situación política actual del país, pero pues no hay mal que dure 1000 años, Sí, no. las cosas cambiarán probablemente, y entonces sí me encantaría regresar a la función pública. Y si fuera la función pública en el ámbito cultural o editorial, en fin, bueno, Ni hablar. sería increíble, Qué ¿no? Eso sería lindo. increíble. Qué lindo. Bueno, y cada vez que te escucho, Robert, y he tenido el placer de conocerte en otros ambientes de trabajo y a nivel personal, es un placer siempre escucharte con la sencillez, la humildad en la cual hablas. Y por eso, nuevamente, en Animalmente, como ustedes saben, siempre dentro del juego tenemos 32 valores que siempre caracterizamos a nuestros CEOs y a nuestros referentes con un valor. Y en este caso, personalmente también hemos elegido para ti, Robert, la humildad. La humildad, que en este caso es un animalito desde el ratón, pero la rata, pero la verdad es la humildad con la cual tú te manejas. Y esto lo voy a decir que la gente que te conoce, no solo lo puedo decir yo, sinceramente te ha abierto muchísimas puertas y te permite conectar con el ser humano de una forma diferente. Generas un vínculo muy lindo con la gente que te conozco, que te conoce y con, con todo el mundo, incluso con colaboradores. O sea, hay cosas de acá no se ven, pero no saben cómo trata a la gente de audio, a la gente que, o sea, el recepcionista, secretaria. Es un placer ver esa humildad que tienes para conectar con la gente. Entonces, quería preguntarte, ¿te sientes identificado con este valor? Con la humildad, creo que sí, es un valor que me gusta mucho. Con la rata, creo que no. Aunque me sorprende mucho que se relacione, pero bueno, habrá que analizar un poco más a las ratas. Me gustan los ratones y me gustan las ratas. Eh, pero con la humildad sí, y me parece, pensando yo a qué personas admiro. Eh, Creo que a las personas que más he admirado son las personas que tienden a la humildad, ¿no? Y no la humildad con una pretensión, sino que realmente es gente no desprovista de ego, pero que tiene un ego normal, ¿no? Eh, Te comentaba hace rato de René Solís, ¿no? René Solís, que me parece uno de los hombres más cultos que he conocido, un gran ejecutivo, un gran editor, es un hombre muy humilde, ¿eh? Y me enseñó mucho esto, ¿no? Uno se puede reír de sí, él se ríe de sí mismo de una manera increíble. Eh, Tiene un sentido del humor fantástico y así es como él manifiesta
su humildad, ¿no? Yo no tengo tanto sentido del humor, pero sí es un valor que me gusta mucho. Y pensando un poco aterrizándolo a mi trabajo, ¿no? Como director general de la editorial, me acuerdo muy bien, hace muchísimos años, yo estaba trabajando en Ediciones Castillo en ese entonces, y Marina, mi hija, era chiquita, pero le encantaba que la llevara a la editorial. Era por un lado la hija del jefe, entonces la trataban, Claro, la trataban como una la reina. trataban bastante bien y eso a ella le encantaba. Pero además le encantaba estar entre los editores de los libros infantiles, ¿no? En Castillo hacíamos libros de texto, se hacen libros de texto todavía, pero se hacía también literatura infantil, de lectura de prescripción, ¿no? De planes de lectores, en fin. Entonces yo me llevaba a Marina a la oficina, se la aventaba a las editoras de infantil y juvenil, y ahí se pasaba todo el día, y se pasaba el día dibujando y molestándolas y viendo y dándoles instrucciones, pero aprendiendo un poco de cómo era la edición. Y un día que íbamos de regreso a la casa, creo, no me acuerdo si ya fue en la casa, pero con mucha seriedad, Marina me dijo, ya entendí, papá, cómo se hacen los libros. Los ilustradores dibujan, ¿no? Sí. Y el autor es el que escribe y hace las palabras y los textos, sí, sí. Y después los editores lo corrigen, exacto, sí, sí. Después saben qué forma el libro y entonces le da la forma y pega las imágenes con las palabras, sí, exacto, sí. Me dijo, ¿tú qué haces? Y fue fuertísima, ¿no? La pregunta fue muy bonita. Entonces me di cuenta que mi trabajo es hacer que los que saben hacer su trabajo lo puedan hacer de la mejor manera posible, ¿no? Y entonces eso fue como un baño de humildad, decir, no, o sea, aquí el director general, su única función es exactamente dirigir en el sentido de permitir a la gente hacer muy bien su trabajo, darle todas las herramientas, todas las facilidades, todo el apoyo que requieran para eso, y orientarlos, eso sí, en el mismo camino, ¿no? O sea, el ilustrador, el autor, el formador y el impresor, pues tienen que hacer un libro, no múltiples libros. Y eso creo que me aterrizó muchísimo. En el sentido de, no sé si eso es humildad o no, Sí lo es, pero sin duda sí, que lo es. es decir, un editorial no funciona solo por el director general. Y si el director general es capaz de dejar que los que saben hacer su trabajo lo hagan y lo hagan bien y simplemente proveer lo que necesitan para hacerlo mejor, esa es la receta perfecta del éxito de una empresa, creo yo. No, sin duda. Y es muy lindo, es muy lindo. Y tener la humildad a veces también de en ciertos puntos también ver que hay una persona que es experta en eso y eso lo va a hacer mejor que uno, ¿no? Que solamente es orquestar, ¿no? Solamente es darle la oportunidad a esa persona, aunque por ahí pueda o no opacar a uno, ¿no? Porque muchas veces eso también pasa, ¿no? Con grandes líderes que piensan que no por un tema de que se van a ver opacados, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? O sea, esa humildad de dar la oportunidad a otro es lo que te engrandece, ¿verdad? Totalmente. Sí, a ver, ese es uno de los grandes retos, creo yo, de las personas que dirigen no solo empresas, sino equipos en general, ¿no? Es decir, tener la capacidad de reconocer que alguien es mejor que uno y por eso lo quieres en tu equipo, porque va a aportar un montón. Si todo el mundo está ahí solo para hacer lo que tú dices, es la receta perfecta del fracaso, porque uno no sabe. Uno no sabe todo, o no sabe mucho, o sabe muy poco, ¿no? No, impresionante. Y entonces sí hay que rodearse de gente que es mejor que uno en muchas diferentes cosas, ¿no? Es decir, yo no sé de finanzas gran cosa, pero tengo un gran director financiero. Yo de marketing no entiendo nada, pero hay una gran directora de marketing. Yo no soy editor, yo me gusta la industria editorial, pero yo no soy editor, yo soy mucho más un gestor, pero tengo un equipo de editores brillantísimo. Y así, ¿no?
constantemente. Qué lindo, no, la verdad es que es súper bonito lo que mencionas, Robert, y con eso nada, un poquito ir terminando el podcast. Creo que hemos tocado de todo. La verdad sí nos da muchísimo gusto tener para nosotros, yo personalmente muy orgulloso de poder entrevistarte, Robert, Muchas gracias. y nada. Por último, siempre terminamos, a veces lo hacemos y a veces no, pero siempre terminamos aleatoriamente con el juego Animalmente. Que en realidad el juego obviamente es un icebreaker para compañías y grupos para poder un poco distendernos y salir de lo normal y jugar con los valores mismos que da el juego. Entonces, si te parece, vamos a jugar un poquito. La idea es que puedas elegir una carta. Puedas elegir una carta, cualquiera, de forma aleatoria. ¿Los colores quieren decir algo o no? No, en este caso cualquiera puedes elegir, sin problemas, de forma aleatoria. A ver, vamos a ver cuál te tocó. Si quieres mostrarle también a la cámara. El valor de la Dice, familia. el valor de la familia. Es el elefante. ¿Qué día con tu familia desearías volver a repetir? Wow. Y después hay un bonus, ese hay que leerlo también. ¿El Sí, bonus? como quieras, si quisieras. En realidad tiene juegos a veces un poco para también hacerlo distendidos. Hay algunos que se pueden hacer, otros que no acá, porque hay algunos que te pide saltar y hay de todo. Exacto, ese dice, experimenta el verdadero valor de la familia, déjate caer en los brazos de los demás jugadores y que estos te sostengan. Ok, Bueno, acá no lo vamos a poder hacer, pero sí es lindo saber un momento que te gustaría volver a repetir con los chicos Sí, puedo pensar en muchos. A mí los viajes familiares cuando mis hijos eran pequeños eran maravillosos. Yo trabajaba mucho, entonces cuando llegaban las vacaciones y podíamos, o yo podía hacer algo con la familia, era increíble. E hicimos muchos viajes, y muchos viajes a Disneylandia. Tuve la fortuna de ir muchas veces con mis hijos a Disneylandia. Y me encantaría repetir, verles la cara otra vez a mis hijos cuando se encontraban con los diferentes juegos, los diferentes personajes. Mi hijo, Daniel, era un fan así perdido de Harry Potter. Ah, sí. A la fecha, ¿no? A la fecha. Tiene todo, compró todo ya. Tiene Todo. o sea, en fin, ¿no? Y entonces, en algún momento fuimos a los estudios Universal, donde está el pueblo de Harry Potter, y bueno, verlo a él y ver a mi hija, ver aquel mundo increíble que a mí también me encanta. Me encantaría repetir eso, solo por verles otra vez la cara de sorpresa y de admiración y de susto y de... ¿no? Qué hermoso, Robert. Bueno, gracias nuevamente, Robert, por haber compartido y por tu tiempo, que sabemos que es muy valioso y también limitado. Entonces, gracias nuevamente. Un nuevo capítulo más acá con Roberto y esperamos, nos dejan sus comentarios en el podcast y ya lo podrán escuchar tanto en YouTube como en Spotify. Gracias, Robert. Gregorio, muchas gracias a ti. Un placer. Encantado. Hasta luego.